universos paralelos, por ejemplo, que está hablando Martin Rees bueno, él lo hace desde el punto de vista físico. Saben que bueno, los físicos y Stephen Hawking, todos estos están hablando de que el universo sigue en expansión y por lo tanto bueno, pues no puede haber un punto en el que se pueda comprimir otra vez, pero que entonces la explicación a que haya salido pues puede ser que haya otros universos paralelos y que unos se expandan, otros no, etcétera. Bueno, eso es un debate. Eso lo coge el periodista y lo traslada a otra, bueno, le da un enfoque que, dependiendo de cómo se lea, pues bueno, puede dar lugar a interpretaciones erróneas. Yo cuando estaba en el periódico recuerdo que era muy curioso porque las informaciones por ejemplo sobre Marte eran muy seguidas y por ejemplo sobre el Sol pues no eran apenas leídas, ¿no? Y como sabemos, el Sol es mucho más importante que Marte. De hecho, el Sol era adorado ya por los antiguos, pero además que nosotros giramos alrededor del Sol. El Sol es el responsable de la fotosíntesis, sin despreciar a Marte, por supuesto, pero es mucho más importante desde el punto de vista científico una información sobre manchas solares, porque además, por ejemplo, una información sobre manchas solares, si son muy potentes, saben que nos pueden interferir las telecomunicaciones, nos podemos quedar sin interferir los satélites, etcétera, ¿no? Pues no le interesaba a nadie. Sin embargo, cualquier información sobre Marte era realmente muy seguida. ¿Por qué? Pues porque detrás hay toda una tradición literaria, pero también porque la gente piensa que, bueno, que allí puede haber vida, ¿no? Los marcianos y tal, pero eso desde siempre, ¿no? Hay un premio que se convocó en el finales del 19, no sé cuántos miles de francos, era un premio francés, para quien hallara vida en otro planeta, pero se excluía, en las bases de la convocatoria se excluía Marte, porque decía que era obvio que ahí había civilización, ¿no? Y que entonces ese no valía, ¿no? Que Marte no valía, que tenía que ser otro. Bueno, esa cultura que existe, pues hace que la gente, incluso en la ciencia, que en teoría está bien difundida y bien, bueno, desde mi punto de vista, desde el punto de vista profesional bien hecha, pues incluso pueda ser leída o entendida de una forma que a lo mejor no es la más adecuada, ¿no? A mí me preocupa, además, y ahí hay una parte a lo mejor que es un poco polémica en el libro mío, ¿no? Pero tampoco quiero hacer sangre con algunas cosas. Si alguien me pregunta, pues lo contestaré. A mí me preocupa, por ejemplo, el hecho de que en periodismo, en la carrera de periodismo y en la carrera de comunicación audiovisual, no haya asignaturas de ciencia o del método científico. Porque entonces la idea que damos es que todo es parecido y que todas las opiniones son válidas, y no son todas las opiniones válidas, ¿no? Y yo creo que aquí, en fin, yo no he conocido nunca a un licenciado en físicas que lea las cartas, que lea el tarot, ¿no? Sin embargo, sí he conocido de otras titulaciones, no voy a nombrarlas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante el hecho de que se dé o se imparta mayor formación científica, porque es un poco la forma de, bueno, pues de poder comprender el mundo de una manera mejor. Dense cuenta que a mí me parece que el pensamiento racional pues es lo que nos ha hecho evolucionar. O sea, es que antes no es hace muchísimo antes, a lo mejor hace 400 años o 300 años, a alguien que era síndrome de Down pensaba que estaba poseído, o que habían tenido los padres algún tipo de pecado, o que tenía cualquier enfermedad como la peste, etcétera. Pues ya se suponía o se pensaba que era una maldición, ¿no? Y por lo menos la ciencia nos ha evitado eso. Al margen, aparte de eso, la ciencia natural, la ciencia, como quieran llamarla, y el pensamiento racional, pues nos permiten hacer predicciones que se cumplen siempre, ¿no? Yo no quiero ser muy polémico, aunque bueno, estamos entre amigos, pero yo me pregunto, por ejemplo, lo que está pasando con la crisis económica, y qué pasa con los economistas que no previeron esto, ¿no? O sea, si esto nos llega a pasar con la física o con la química, de algo que nosotros pensamos que va a suceder y que un eclipse o algo y no sucede,
es complicado. Es cierto que son más complejos, es más complejo de determinar, pero creo que tenemos que saber que el pensamiento racional y sobre todo el pensamiento científico nos lleva por lo menos a hechos que que se demuestran que son así, y que hay toda una, no sé por qué, toda una dinámica de gente que empieza a cuestionar la ciencia. Es cierto que la ciencia en la frontera cambia muchas veces de modelo, cambia se está investigando cosas y cambia, ¿no? Pero es que las cosas que están asentadas es que no cambian, es que la Tierra sigue girando alrededor del Sol, y ya lo dijo Galileo, es que el cuerpo está formado por células, es que existe el oxígeno, que lo que nos costó descubrir el aire y el oxígeno, es que sabemos que va a existir, y dentro de 3000 años, si estamos aquí, pues eso va a ser cierto, ¿no? Y sin embargo hay ahora todo un planteamiento de cuestionar esos conocimientos, ¿no? Al margen de todo esto, no sé si me estoy extendiendo mucho como voy, al margen de todo esto, a mí me parece que otro elemento que nosotros estamos preocupados en general en unas facultades, pero en general en Europa, en la Unión Europea y en Estados Unidos, es, no sabemos si como consecuencia de los medios de comunicación, los pedagogos, por ejemplo, lo achacan a lo mejor a los métodos pedagógicos, aunque yo esto lo podría rebatir. Pues la gente no quiere estudiar ciencia. No quiere estudiar ciencia ni ingeniería. En España las ingenierías no están tan bajas, pero en muchos sitios de Inglaterra, en Alemania ya se ha partido el Made in Germany, están muy preocupados, ¿no? Entonces, si la gente además no estudia ciencia, pues cada vez hay menos gente pues con formación un poco para seguir con estos estudios y enseñarlos. A mí me da la impresión de que dentro de 15 años no se podrá reponer los profesores de instituto de ciencia. De hecho, ya no es fácil reponer los matemáticos, por ejemplo. No hay matemáticos para la mayoría de o muchos, no sé si la mayoría. Mucha gente que da matemáticas en los institutos son de otras titulaciones de ciencias, pero no son matemáticos, ¿no? Bueno, no sé si eso es bueno o malo, pero en cualquier caso ya hay un problema. No hay suficientes matemáticos. Y sin embargo, periodistas hay 6.000 en paro, ¿no? Y cada vez queremos más nota de corte o nota media para estudiar estas titulaciones como cine o como periodismo, ¿no? Bueno, a mí me parece bien, yo soy profesor de eso. Hay alumnos, pero si uno se aleja y no es tan gremialista y se aleja un poco y ve la perspectiva de una forma más rigurosa, pues ve que hay un problema. No solamente hay un problema aquí, sino es un problema también en Gran Bretaña, es un problema en toda Europa, en toda la Unión Europea, y también en Estados Unidos. Están muy, muy preocupados hasta el hecho que Obama ha creado un plan para que haya muchísimas más vocaciones científicas y tecnológicas en Estados Unidos, porque los estudios que tienen es que, por ejemplo, Silicon Valley, prácticamente el 80% de los que trabajan en Silicon Valley son de la India o de China, ¿no? Y se sabe hoy en día que la economía aquí en España, la gente con la crisis económica dice, a ver si vuelvo otra vez el ladrillo. Yo lo veo difícil, pero en cualquier caso la forma que tiene la economía y las recuperaciones económicas siempre son por lo que se llama economía creativa, es decir, por elementos creativos de tecnología, de un avance tecnológico o un avance científico. Y por lo tanto, existe el problema, no sé si alguien ha estado recientemente en California, como muchos chinos, como hay una política del gobierno de China para que regresen los estudiantes chinos que se han ido a Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Eso podría desequilibrar, es una manera muy efectiva de desequilibrar la economía, por ejemplo, de Estados Unidos. Que China le dé posibilidades a los científicos posibilidades interesantes para que vuelvan, ¿no? Y por lo tanto es un problema grave que tiene que incentivarse este tipo de vocaciones. Pero en Estados Unidos por lo menos hay emigración, igual que en Inglaterra, emigración de gente de otros sitios que van allí.
pero en Alemania la gente no suele ir. Los científicos pakistaníes o sobre todo indios, que hay muchos informáticos, no van a Alemania por el idioma, por lo que sea, ¿no? A España tampoco suelen venir muchos, aunque en España la situación que tenemos casi es la contraria, de gente que tenemos aquí que se tienen que ir a otros países. Pero hay un problema porque, bueno, yo conozco científicos que tienen proyectos de investigación concedidos y no tienen gente